Reciban un atento saludo de parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La temática a tratar: diversidad vegetal amenazada de interés para el turismo en los bosques tropicales de la región litoral Ecuador. Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres, animales, plantas e insectos. Alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. El objeto de esta investigación fue actualizar la lista de especies amenazadas que son de interés para el turismo y que se encuentran localizadas en los bosques tropicales de la región litoral del Ecuador. La presente investigación tiene el objetivo general de analizar las especies en peligro de extinción y sus usos de interés para el turismo en la región costa, registrando las especies amenazadas a partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, determinando los usos y los ecosistemas donde se encuentran estas especies y proponiendo actividades turísticas que permitan la conservación de las especies y los ecosistemas naturales. La investigación se realizó en la región costa de la República del Ecuador. Estuvo direccionado bajo la guía de prácticas preprofesionales, ayudantes de investigación, elaborado por la doctora Sonia Rosete Blandariz. De igual modo, se aplicó la recogida de información, levantamiento y análisis del inventario de las especies y los usos de interés para el turismo. Asimismo, se sistematizaron, ordenaron y evaluaron los datos obtenidos a partir de diversas fuentes, como artículos científicos, libros y otros trabajos académicos, todo ello englobado en la organización y estandarización de información encontrada previo a la elaboración de gráficos y análisis de información. Cabe mencionar que las especies se categorizaron de acuerdo al criterio establecido por la IUCN, que es el International Union for Conservation of Nature and Natural Research, en el cual se lograron identificar si las especies estaban extintas, en peligro crítico, eran vulnerables, estaban dentro de un rango de preocupación menor, o extintas en la naturaleza, en peligro, casi amenazadas, o no contaban con datos insuficientes y a la vez no habían sido evaluadas. Finalmente, para una mayor comprensión, se realizó una codificación concerniente a los 24 tipos de ecosistemas con los que cuenta la región costa o litoral. Como resultado, se registraron 302 especies en peligro de extinción y, en base a la lista roja de la IUCN, 254 especies son de preocupación menor, 4 de datos insuficientes, 17 especies vulnerables, 15 casi amenazadas, 21 especies en peligro y una especie en peligro crítico. En base a esta determinación, cabe mencionar que 40 de ellas ostentan 3 usos, 58 no cuentan con algún registro de utilidad, 118 2 usos y 96 de estas especies se usan de una sola forma. Siguiendo con los resultados obtenidos, estas especies se distribuyen en 24 ecosistemas. Por lo tanto, es decir que 200 especies son maderables, 98 especies medicinales, 35 artesanales, 64 alimenticias y 16 se usan como restauración ecológica. Entre los ecosistemas que destacan por su mayor y menor número de especies, se encuentra el bosque siembra estacional, montano bajo de cordillera costera del Pacífico ecuatorial con 35 especies, el bosque siembra estacional de tierras bajas del Jama Zapotillo con 32, seguido del bosque deciduo de cordillera costera del Pacífico ecuatorial con 10 especies, y el arbustal deciduo y herbazal de playas del litoral con una especie. Para finalizar los resultados, como es de conocimiento, se obtuvieron un registro total de 302 especies amenazadas. En efecto, la situación es agravante, puesto que varias de estas especies son potenciales turísticos, pero eso nos lleva a generar una duda. ¿El turismo puede ayudar a conservarlas? Por supuesto que sí.
Para ello, a continuación les voy a mencionar algunas actividades que podrían implementarse con estas especies diagnosticadas. Por ejemplo, visitar refugios de vida silvestre, parques y espacios abiertos, también diseñar senderos, generar talleres de sensibilización o bien colectar semillas, de igual forma realizar trabajos en viveros, sembrar especies en peligro de extinción. De igual forma, la observación de flora en estas especies amenazadas sería muy relevante, así como la comercialización de la flora obtenido de viveros especializados. El trabajo investigativo concluye con 312 especies registradas, con 200 especies de uso maderable, 98 medicinales, 64 alimenticias, 35 utilizadas para la confección de artesanías y 16 para la restauración ecológica, y a su vez se proponen 9 actividades turísticas que permitan salvaguardar, conservar las especies y los ecosistemas naturales. Bien, es todo lo que les puedo indicar concerniente a la investigación sobre la diversidad vegetal amenazada de interés para el turismo en los bosques tropicales de la región litoral Ecuador. Muchas gracias. Buenas, en esta ocasión vamos a conversar sobre algunos apuntes sobre las especies subutilizadas en Cuba. ¿Qué se entiende por una especie subutilizada? Bueno, una especie subutilizada ha sido denominada por una especie que tiene bajo potencial de explotación y que puede contribuir a la seguridad alimentaria, a la salud, ya sea desde el punto de vista nutricional y o medicinal. También pueden ser fuentes de ingreso y puede también mejorar todo el tema de los servicios ambientales. Ahora, ha sido descrita por la Unidad de Facilitación para las Especies Utilizadas a nivel mundial, ha identificado un grupo de características comunes sobre este tipo de especies. Ellas son importantes para el consumo y para el sistema de producción local, son altamente adaptadas a los nichos agroecológicos de las diferentes áreas donde se encuentran, son generalmente ignoradas en las políticas de mercado y excluidas de las agendas de los proyectos de investigación y desarrollo. Pueden estar representadas por especies silvestres, por variedades o especies correspondientes a cultivares tradicionales. Se utilizan generalmente porque están asociadas a un conocimiento tradicional de una localidad, de un entorno muy determinado. Están poco representadas en las colecciones de éxitos de los bancos de germoplasma y se caracterizan por tener un suministro de semilla frágil o inexistente. En este trabajo lo que pretendemos es dar a conocer una visión, ¿no?, de un inventario realizado de las especies utilizadas, reportadas para Cuba, e integrarlas de alguna manera con su posible uso a partir de consultas, de consultarnos de diferentes fuentes cubanas y algunos especialistas cubanos que también trabajan en este tipo con algunos de estos cultivos. Entonces, las especies utilizadas han sido clasificadas para su mejor comprensión en 5 grandes grupos. Un primer grupo que se basa en agrupar aquellas especies que tienen un pequeño tamaño de población y que su distribución geográfica es muy específica a un área determinada. En este caso tenemos dos grandes ejemplos, o vamos a mostrar dos grandes ejemplos, que serían el noval del país, que es una especie endémica de la Sierra de Rosario, o sea, en Cuba es catalogada como una especie endémica y está muy ubicada en las zonas de las reservas Sierra de Rosario, que es el noval del país, Pulan jamaicense, su especie insular. También tenemos otra especie que es el Cassicum chinense, que es el corazón de paloma, que como se puede ver en la figura es el ají más pequeñito que está ahí en la lámina, de los dos que están. Es primo hermano, por supuesto, del otro Capsicum, que sería el Cassicum chinense, y se encuentra ubicado generalmente en los bosques y muy dispersadas sus semillitas por aves. También se pueden encontrar dentro de algunos cafetales. Nosotros lo hemos encontrado en diferentes experiencias, tanto en la reserva de Sierra Rosario como en Cuchillas de Tobas allá en Guantánamo. Otra forma de agruparlo sería por su bajo aprovechamiento o escaso aprovechamiento,
en algunas regiones del país. Ahí también encontramos algunas especies de ajíes o pimientos, como es el cásico frutense, que es conocido como ají guaguao. Se puede apreciar en la primera lámina, los chiquiticos rojos ajíes que están ahí. Se usa fundamentalmente para elaborar o dar sabor en las comidas picosas, o sea, como un condimento, fundamentalmente destinado para para el turismo, pero hay muchas, o sea, no es altamente consumible por la población cubana, pero sí hay un grupo de 1% que le interesa, que le gusta y se lo añade a sus comidas. También podemos encontrar una especie de la familia Marantaceae, que es la segunda en la figura, que es una especie, una raíz tuberosa, que básicamente su contenido es de almidones, unos almidones más pequeños que el de la malanga, y es muy fácil de utilizar y útil para aquellas personas que tienen problemas digestivos, de reflujo, ya sean bebés, niños pequeños y personas ya mayores con problemas gástricos. Pero no es fácil de encontrar en los mercados. También tenemos el caso del canistelo, un frutal que se puede consumir y que está asociado a ofrendas afroreligiosas, pero que mucha parte de la población o no lo conoce y prácticamente no se utiliza, no se conoce de él. Y también tenemos el caso de chayote, que lo hay blanco y verde. En este caso la foto ilustra una lámina de color blanco. Se utiliza mucho fundamentalmente en la región oriental y tiene también, además de consumirse con ensalada, tiene propiedades que contribuyen a bajar la presión. Estas especies también han sido agrupadas por su bajo conocimiento y su uso potencial. Ahí tenemos muchas especies pertenecientes a la familia Cucurbitaceae. Ahí tenemos 3 especies, o ellas son, eh, bueno, está el güiro amargo, pero bueno, está la calabaza china, que es la segunda imagen, y está el estropajo, que bueno, son especies de la familia Cucurbitaceae. El estropajo, que sirve para lavar, fregar, como artesanía. La calabaza china, que se utiliza también para elaborar dulces, y bueno, el güiro amargo, que puede ser también utilizado en la construcción de artesanías y instrumentos. Otro grupo es debido a que tienen problemas tecnológicos que limitan su uso. Ahí encontramos especies de la familia del género cúrcuma, cúrcuma longa, cúrcuma seodaria. Cúrcuma seodaria resalta por sus flores bellas, se llama la orquídea de la tierra en unos lugares, y que también pueden servir como colorantes de comida. Tenemos el frijol caballero, Phaseolus lunato, que también han sido utilizados por nuestros agricultores. En Cuba hay una alta diversidad de este cultivo. También tenemos el frijol terciopelo, el frijol diablito, como se puede ver en las imágenes que mostramos ahí, que se utilizan para hacer determinados platos en las regiones donde se ha encontrado, vinculadas sobre todo a platos, a fechas tan como la Navidad, etcétera, o Viernes Santo, como en el caso de Phaseolus lunatus, en fin. Y bueno, también algunos para regenerar el suelo, o sea, para mejorar como abono verde, el caso del frijol terciopelo. Y hay otro grupo que se encuentra también de especies utilizadas, que sería como un último grupo, que son especies que pueden tener una inmediata aplicación, pero no hay nada desarrollado sobre ellos. Son generalmente especies exóticas, como es la rolinia, un frutal muy rico, el marañón. Y bueno, el árbol del pan, el Tocarpus artilis, también utilizado en estado verde maduro por nuestros agricultores. Como conclusión a este trabajo podemos decir que las especies utilizadas en nuestro contexto agrupan aquellas plantas que no son explotadas en todas sus potencialidades en la alimentación y la sostenibilidad familiar, así como tampoco en el comercio. Sin embargo, pueden generar beneficios económicos. La consecuencia de la pérdida del conocimiento del uso de muchas de estas especies o cultivares es que puedan perderse estos genotipos, estas variedades o estas especies, lo cual está poniendo en peligro de extinción este genofondo. Y también que se le debe ofrecer una prioridad alta a la atención de estas especies utilizadas en el país e incrementar los conocimientos sobre las mismas. Un saludo cordial a todos los presentes, quien se dirige a ustedes, Ingrid Kimisvite. Es un gusto poderles compartir los resultados alcanzados en la investigación de valoración del paisaje rural para fines turísticos en el recinto Paniagua, Manabí, Ecuador.
Dicho trabajo estuvo orientado por la ingeniera Sonia Rosete Blandariz, docente titular de la carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. El paisaje es considerado como un elemento de bienestar social y de calidad de vida de los ciudadanos. En las zonas rurales es importante considerar este paisaje como una herramienta para la planificación del desarrollo. Según Noguen, en el año 1992, menciona que el paisaje se puede definir como la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas, traducidas a una interpretación y calificación estética personal. La percepción del paisaje es un campo de estudio amplio, pluridisciplinario y complejo, pero de vital importancia para una adecuada planificación y ordenación territorial, especialmente en un área tan sensible al paisaje como es la turística. Investigaciones previas sobre la actividad turística en áreas agrícolas se han centrado en gran medida en actividades específicas relacionadas con las fincas, generalmente etiquetadas como agroturismo, e ignoraron ese enfoque más holístico de ver el paisaje agrícola como un elemento clave para una experiencia turística. Al respecto, la presente investigación tiene como objetivo realizar la valoración del paisaje rural de la comunidad de Paniagua, ubicada en el Anegado, provincia de Manabí, considerándolo como una herramienta de gestión ambiental ecológica para desarrollar un turismo sostenible a través de una descripción de los componentes del ecosistema, estimando su calidad y determinando un valor aproximado del mismo. Este responde además al cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del proyecto de investigación Biodiversidad de Interés para el Turismo en la región Costa de Ecuador. El clima del recinto Paniagua, el Anegado, está influenciado por la corriente fría de Humboldt y la cálida del Niño, las mismas que presentan dos épocas que están claramente establecidas, una época de verano comprendida desde los meses de junio hasta diciembre y la época lluviosa comprendida desde los meses de enero hasta mayo. La temperatura tiene importantes variaciones, de febrero a abril su promedio es de 18 grados centígrados y en agosto de 24 grados centígrados. Se realizó la valoración de paisaje rural como recurso turístico en el periodo comprendido de noviembre de 2020 y febrero de 2021. Para ejecutar el análisis, evaluación y valoración de los elementos del paisaje, se tuvo en consideración la metodología interpretativa, cualitativa y cuantitativa propuesta por Suárez Chaparro en el año 2014, Palme Plata en el 2015, Toxon en el 2016, Menéndez Menéndez en el 2018 y el diseño de las tablas propuesto por Jomans y Pure Online Management en el año 1990. Además, se tomó fotografías de los paisajes más representativos de acuerdo a Fine en el año 1968 y corroborado por Nogue en el 92, que consideran que la fotografía es uno de los elementos más utilizados para la obtención de datos sobre la apreciación estética de un paisaje. Para la selección de fotografías de los paisajes se contó con ayuda de familiares y amigos que viven en la comunidad, además de hacer uso de imágenes de Internet. El estudio de visibilidad del medio se realizó bajo el análisis de dos componentes, son los biofísicos, ecológicos y los arquitectónicos que pueden ser estéticos. Se cuenta con un valor que se le otorga a los componentes biofísicos, representados bajo la morfología, el terreno, la fauna, la flora, el agua presente y la actuación humana en el lugar. Entre los componentes arquitectónicos se evaluó los ejes, las líneas, las texturas, las escalas de los elementos en el espacio, el color y el fondo escénico. Ahora, para determinar la calidad visual de los paisajes, se establecieron los criterios de valoración ecológica y estética de los elementos de las unidades del paisaje, tomando en cuenta los aspectos cuantitativos del método indirecto de Bureau Online Management en 1980, en donde le asigna un puntaje a cada componente, estableciendo así criterios de evaluación numérica y nominal. Para la fragilidad del paisaje, que es la capacidad de aguante con respecto a su uso, se tomó en cuenta los factores que mayor incidencia tienen. En este caso sería la pendiente, la diversidad de una vegetación, la estabilidad del suelo, el potencial estético, la actuación humana y el contraste de color. Para cada uno de estos factores antes mencionados se ha determinado varias condiciones o situaciones que permiten una valoración mucho más precisa. Igualmente se realiza el análisis de cada uno de los factores y se describe la condición en la que se encuentra en el momento de su visita in situ.
Y aquí se consideró una escala de referencia de acuerdo al autor Yeomans en el 1982, pero fue modificada para las condiciones de la localidad. Ahora bien, enfocándonos en los resultados y específicamente con el perfil de la encuesta, tenemos que se logró encuestar a 116 personas, de las cuales el 56% son del género femenino, el 43% masculino y el 1% pertenece a la comunidad LGTBT. En el rango de edad, como podemos observar, el 40% oscila entre 15 y 24 años, siendo este el rango que predomina dentro de la encuesta. Así sucesivamente tenemos 13% entre 25 y 34 años, el 10% entre 35 y 44 años, el 27% entre 45 y 64 años y un 10% que comprende un rango de edad de 65 y más. Ahora bien, sobre la base del enfoque, el paisaje reconocido como un componente central para la experiencia turística, en el sitio de estudio se logró encontrar tres subpaisajes: el paisaje agrícola, el paisaje natural y el paisaje cultural. Consecutivamente tenemos la evaluación del paisaje en base a los subpaisajes que anteriormente hemos explicado, donde los encuestados denotan un mayor porcentaje de estimación en los adjetivos de espectacular, interesante y estimulante, tal como ustedes lo pueden observar en pantalla. En cuanto a la valoración para la calidad visual de las unidades de paisajes, denota lo siguiente. En el paisaje agrícola tenemos una puntuación de 23, lo que se considera que tiene una calidad visual alta por tener áreas con características singulares y sobresalientes, además de tener una moderada intervención humana. El paisaje cultural, por su parte, tiene una calificación de 13, que se considera una calidad visual media por ser área que reúne una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros. Y el paisaje natural, que presenta una ponderación de 23 puntos, lo que hace que se encuentre en una calidad visual alta por tener una moderada intervención humana. Seguidamente tenemos la valoración de la fragilidad visual. Para el paisaje agrícola se obtuvo 19 puntos, teniendo una fragilidad visual moderada, que significa que el paisaje presenta capacidad de adaptarse a modificaciones en su entorno. El paisaje cultural, por su parte, con 22 puntos, se considera una fragilidad visual alta porque presenta capacidad de adaptarse a modificaciones en su ambiente. Por último, pero no menos importantes, el paisaje natural posee 17 puntos, que lo inclina hacia una fragilidad visual baja, donde el ambiente tiene la capacidad de adaptarse a ciertas modificaciones en su área, siendo zonas adecuadas a la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituye un factor de atracción. Finalmente, se planteó fomentar la modalidad de turismo alternativo mediante la implementación del turismo rural, de aventura y ecoturismo. Se identifican 11 alternativas turísticas, tales como la observación de flora y fauna, la fotografía rural, talleres gastronómicos y entre otras. También se establecen 6 alternativas ecológicas, como la participación en programas de rescate de flora y fauna, talleres ambientales, camping y otras actividades que permiten la conservación de este ecosistema. En definitiva, el paisaje rural de la comunidad Paneagua perteneciente a la parroquia del Anegado consta de 3 subpaisajes: el natural, el agrícola y el cultural, que tienen un valor paisajístico y un entorno natural privilegiado, con bosques y una importante biodiversidad con especies nativas que han propiciado adaptaciones en las actividades agrícolas. La calidad visual ha sido muy favorable para la mayoría de los paisajes, y la fragilidad del paisaje evidencia la necesidad de intervenir en el potencial estético de las unidades de paisajes con mayor actuación humana, sobre todo en el factor del color de los paisajes. Para finalmente determinar 11 alternativas turísticas y 6 ecológicas que permitan la conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica. Esto es todo en cuanto a la investigación realizada. Quedo muy agradecida con ustedes y estaré atenta a sus comentarios y sugerencias.
Un saludo para todos. En el día de hoy presentaremos los resultados relacionados con el papel de la agrobiodiversidad para la conservación in situ en reservas de biosfera de Cuba. La seguridad alimentaria y nutricional de Cuba es una de las prioridades políticas del país. En la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 77, se reconoce que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. En Cuba, la necesidad de constituir sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles se ha ido abriendo paso, poco a poco. En la década de los 90, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, expresó que el autoabastecimiento local es un asunto estratégico, del cual depende la soberanía alimentaria que debemos alcanzar. Por esta razón, en el año 2020 se aprueba el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, que constituye la plataforma nacional para alcanzar una plena seguridad alimentaria, mediante actividades participativas con enfoque de género y generacional. El Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba propone la organización de sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles a nivel municipal, tomando en cuenta la autonomía y personalidad jurídica de estos refrendada en la nueva Constitución de la República de Cuba. Este programa se ha nutrido de diversas experiencias que ha tenido el país, de programas importantes que aún siguen en ejecución, como el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, el Programa para el Desarrollo Integral de las Regiones Montañosas, el Plan Turquino, el Programa de Autoabastecimiento Municipal y el Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos, sobre el cual abordaremos en este trabajo. Por otra parte, en la Estrategia Ambiental Nacional, en su meta 13, se plantea que se debe mantener y salvaguardar la diversidad genética de las especies autóctonas y las de valor socioeconómico. Y dentro de esta meta aparece explícitamente la necesidad de conservar in situ la diversidad genética de las especies útiles para la alimentación y la agricultura, con énfasis en las cultivadas, así como mantener el conocimiento tradicional y local, que es sobre lo que se aborda con más profundidad dentro del trabajo. Los resultados que aquí se presentan devienen de más de 20 años de investigación sobre la agrobiodiversidad en áreas protegidas de Cuba, en particular en reservas de biosfera, lo que hizo posible que en el año 2014, en el plan de sistema de áreas protegidas de Cuba, se incorporara la agrobiodiversidad como un programa que permitiera, por supuesto, abordar desde una manera integradora todos estos resultados y que se le pudiera dar un seguimiento durante el tiempo que contribuyera a su conservación. Ahora, ¿cuáles han sido los principales resultados que ha tenido estas investigaciones? Bueno, en primer lugar, se logró hacer un inventario de la diversidad de especies cultivadas dividida en cada uno de los grupos de especies, y el mayor énfasis se hizo en aquellas que tenían mayor presencia y que tenían mayor valor para la alimentación y la agricultura y por supuesto para el mantenimiento de estos ecosistemas en estas áreas. Entre ellos se destacan los frutales, las hortalizas, los raíces y tubérculos menores y los granos, que tuvieran un uso potencial, actual y potencial dentro de estas áreas protegidas. También se logró hacer un inventario y monitoreo de otro grupo de especies que también son importantes por su valor para la población cubana, como son las plantas medicinales y las plantas ornamentales. Se hizo un estudio profundo sobre las especies subutilizadas en Cuba, con una conceptualización de por qué criterios de subutilizadas en Cuba. Y se tuvo muy en cuenta que estas especies podrían contribuir a la seguridad alimentaria y a la salud y que podrían generar ingresos y servicios ambientales. Ahora, estas especies subutilizadas no solo se identificaron y se conceptualizaron, sino también fue posible su uso dentro de estas áreas protegidas, en particular todo lo que tenía que ver con la reintegración de estas especies en los ecosistemas degradados por diferentes especies en actividades antrópicas. Se estableció, y consideramos que ha sido uno de los resultados más valiosos, una red de intercambio entre los agricultores, a partir de la creación de bancos comunitarios de semillas y la realización de ferias. Esta red de intercambio de los agricultores ha permitido que la diversidad que se encuentra en estas áreas se mantenga durante el tiempo y que lograr una menor afectación de los eventos climáticos extremos que son tan frecuentes en estas áreas protegidas. Las ferias que mencionábamos anteriormente son ferias de semillas y agrobiodiversidad que han ido evolucionando en el tiempo, porque no solo es un lugar donde se intercambia semillas y se venden productos, sino que también se convierte en un lugar de intercambio de experiencias, un lugar que le ha permitido a la comunidad, a las comunidades, incluso a las ciudades, ya que se han realizado ferias en La Habana,
conocer esa agrobiodiversidad tan valiosa, lo que también permite que se conserve, permite que se genere ingresos y que constituya un estímulo para estas comunidades de mantener esa diversidad. En relación al intercambio de saberes que se deriva de esta feria y del funcionamiento natural de estas comunidades, consideramos que ha sido importante también que este intercambio de saberes vaya más allá de las propias comunidades, de los propios agricultores en su manera natural de relacionarse, y se ha potenciado este intercambio de saber entre reservas de biosfera con agricultores de otros sistemas, incluso con agricultores en el extranjero, de los cuales ellos pudieran nutrirse de las valiosas experiencias que han tenido durante muchos años. También se insistió mucho en la adopción de prácticas de manejo que fueran sostenibles, que contribuyeran a la conservación de la agrobiodiversidad, y se ha podido medir a lo largo de todos estos años cuántas de ellas han sido adoptadas en la finca, cuáles han sido las que mayor presencia han tenido y en cuáles hay que hacer un trabajo mucho más exhaustivo para que se puedan ir incorporando otros. Es importante también destacar que a partir de todo este trabajo se ha logrado que variedades que son de estas propias áreas protegidas se inscriban en el registro oficial de variedades de Cuba, dándole un reconocimiento a los agricultores de esa diversidad que conservan, y que también ha permitido que esta diversidad se extienda a los programas de semillas y recursos fitogenéticos, y muy importante a los sistemas de semillas del programa de agricultura urbana, suburbana y familiar. Finalmente, como parte de las estrategias de conservación de diversidad, no podemos dejar de mencionar que es importante en estas estrategias que se logre mejorar el nivel de vida de las comunidades a través de flujos de beneficios que apoyen el uso sostenible de la biodiversidad. Solo por mencionar algunos ejemplos, se logró en determinados momentos la creación de mercados de productos naturales que reconociera la importancia y el valor de esta agrobiodiversidad, el desarrollo de fincas de plantas medicinales de montaña, que le ha permitido generar, mayores ingresos a estas comunidades, y que además permite, por supuesto, también una diversificación del uso de las áreas y de los ingresos. Se elaboró también de conjunto con el gobierno y con los colegas de las áreas protegidas una estrategia, elaborar una estrategia que integre el turismo como un activo en la valorización de los productos, bienes y servicios de la reserva de biosfera, que le añade valor y que da un motivo más para la conservación de esta agrobiodiversidad y del sistema de producción que tienen estas áreas. Y por otra parte, en estrecha relación con proyectos que desarrolla la ACTAF, como es el proyecto Paz, la creación la creación de manuales que puedan permitir el desarrollo de sistemas participativos de garantía como una alternativa para la certificación de productos locales y productos que sean agroecológicos. Nada de esto hubiera sido posible, y creo que ha sido una de las premisas de estas investigaciones y de lo que ha constituido el Plan de Soberanía Alimentaria, Educación Nutricional y otros procesos que ha llevado el sistema de la agricultura en Cuba, sin la integración, el apoyo y cooperación de diferentes sectores de la sociedad, entre los que cabe destacar los campesinos, los distintos ministerios, instituciones de ciencia, educacionales, otros proyectos de investigación, otros programas de ciencia, la sociedad civil, los artistas y por supuesto los investigadores, que continuando en este trabajo de cooperación, será posible alcanzar las metas que este Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba se ha propuesto sea posible lograr. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos, agradeciendo al 8º Congreso sobre Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad a sus organizadores que hicieron posible este evento donde podemos presentar los resultados de nuestras investigaciones. El tema que voy a presentar es Biodiversidad como indicador de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al turismo, Manabí, Ecuador. Los autores: Coronel Ponce, Daniela Valentina, Sáenz, Belis, Romina Estefanía, Rosete, Blandar y Sonia. El problema de la investigación. En los últimos años el turismo ha experimentado un rápido crecimiento en áreas de vida silvestres, donde la biodiversidad de un ambiente natural y conservado es un requisito previo y un elemento clave para el desarrollo de esta actividad. Los efectos positivos de la gestión sobre los recursos naturales y los beneficios del turismo han sido demostrados,
No obstante, en la actualidad se desarrolla un amplio debate sobre la sostenibilidad de los destinos y la eficacia del ecoturismo como un modelo sostenible. Hall en 2010 sostiene que los beneficios generados por el turismo son menores que el impacto negativo causado al entorno natural. Esta degradación de la biodiversidad se puede explicar por la falta de políticas y una gestión inadecuada de los recursos. Dicho esto, el problema de la investigación es el creciente desarrollo agrícola y ganadero, siendo una de las principales causas por la cual desapareció gran parte de los bosques nativos en la zona de Manabí. Objetivos. Objetivo general. Analizar la biodiversidad como parte de los indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al turismo. Objetivos específicos. Caracterizar de forma sociodemográfica la muestra poblacional seleccionada, identificar la biodiversidad para la zona sur de Manabí, establecer indicadores de biodiversidad para la zona sur de Manabí. Metodología. Para la recolección de los datos se realizaron entrevistas en el periodo 2018 y 2019. Se logró visitar 58 comunidades pertenecientes a 18 parroquias de los cantones de la provincia de Manabí. La selección de la muestra no estaba predeterminada bajo ningún criterio de edad, sexo u ocupación. Más bien se trataba de una selección aleatoria donde se tuvo en cuenta la disposición de la población para realizar la investigación. Las entrevistas se realizaban individualmente, aunque en casos de que los informantes procedieran de una misma familia, se realizaba en grupo. La observación es otro de los métodos que permitió obtener una percepción racional planificada y sistemática. Se utilizó para constatar objetivamente las especies que se encuentran en el área, así como sus usos y si se utilizaban para la fabricación de objetos artesanales. Se procedió también a la toma de imágenes del material vegetal o de la fauna para poder constatar la información obtenida en diferentes catálogos florísticos y faunísticos ecuatorianos. Además, para la selección de los indicadores turísticos, para la gestión ambiental con énfasis en la biodiversidad, fueron basados en los indicadores de sostenibilidad propuestos por las Naciones Unidas en el 2010 y actualizados por la Organización Mundial del Turismo en el 2018. Resultados y discusión. Caracterización sociodemográfica de la muestra poblacional seleccionada. La mayoría de los residentes en la zona 1 del perfil costero son de mediana edad, es decir, personas entre los 30 y 60 años representan el 82% de los entrevistados. La distribución por edad en la muestra de las áreas protegidas en la zona 2 es relativamente promedio y los residentes de mediana edad representan la mayor proporción en el 55%, sin embargo, en la proporción en la zona 3, en el área cafetalera, no es similar, ya que con el 43% los residentes son mayor de 60 años. Los residentes empleados en la industria del turismo en la zona 1 representan el mayor porcentaje con el 90%, mientras que los residentes en la zona 2 y 3 se emplean principalmente en la agricultura con el 51% y el 78%. En cuanto al lugar de procedencia, los residentes locales representan la mayor proporción en las tres zonas, y el mayor porcentaje de personas que se mudaron está en la zona 1 con el 28%. En lo referente al nivel educativo, en la zona 1 son más altos que en la zona 2 y 3. Por ejemplo, los residentes que obtuvieron un certificado de escuela secundaria en la zona 1 alcanzaron el 70%, mientras que en la zona 2 y zona 3 solo el 34% y el 28%. Biodiversidad para la zona sur de Manabí. Se obtuvieron 491 especies, de ellas 246 pertenecen a flora y el resto a fauna. Se identificaron 76 especies de flora, donde 57 de ellas se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. En los gráficos inferiores se encuentran representadas las popularmente llamadas orquídeas, 8 especies, palmas, 6, guayacanes, 3, ceibos, 2. Estas especies, junto al aprendizaje de los residentes,
sobre sus usos tienen el potencial de convertirse en importantes atractivos turísticos para el diseño de una ruta ecoturística. Se puede decir que el turismo basado en el uso de plantas es una forma integrada de turismo que incluye elementos alimentarios, turismo de salud, bienestar, turismo del té, turismo de patrimonio, turismo educativo, ecoturismo y agroturismo. En cuanto a la fauna, se obtuvo un total de 12 especies, las que incluyen aves 4, mammalia 4, reptilia 1, anfibia 2, gastrópoda 1, consideradas por la población entrevistada como emblemáticas. Estas pertenecen a grupos de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, que son los grupos más estudiados en el Ecuador. Este estudio permitió identificar 15 indicadores de biodiversidad de mayor interés para el turismo en los bosques secos de la zona sur de Manabí. Los principales son aquellos que tienen en cuenta la conservación del patrimonio natural, espacios naturales singulares, áreas naturales acondicionadas para el turismo, áreas deterioradas, capacidad de carga, contaminación auditiva del aire, del suelo, del agua y del paisaje, preservación de la biodiversidad, utilización racional de los recursos naturales, conservación de los recursos naturales, especies nativas, endémicas, de interés para el turismo y las especies introducidas. Conclusiones. Se identificó un total de 491 especies de interés para el turismo en la zona sur de Manabí. Se proponen 76 especies de flora de mayor interés para el turismo, de ellas 57 amenazadas en peligro de extinción, las llamadas popularmente orquídea 8 especies, palma 6, guayacanes 3 y ceibos 2. Se consideran 12 especies de fauna de mayor interés para el turismo perteneciente a grupos de mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Se proponen 15 indicadores de la biodiversidad para la gestión ambiental enfocada al turismo. Gracias.